voy a ponerme en la estación. Miguel, me han dicho que tengo anemia y me han dicho que tengo que ir a carnicería a coger carne de caballo porque tiene mucho hierro. ¿Esto es cierto? Es decir, ¿yo tengo que tomar carne de caballo o carne roja para tener hierro? O, por ejemplo, tomando alimentos de origen vegetal, yo me puedo quedar tranquila que me recuperaré bien de la anemia, entre otras cosas. Obviamente, anemias muy graves, todos sabemos que se puede requerir suplementación. Vamos a estar hablando de, no, te falta un poco de hierro, vete a comprarte carne de caballo. Es que yo lo Sí, decido, ¿eh? sí, justamente esa temática que te iba a decir que inicialmente si hay una anemia acentuada, Sí, ninguna alimentación lo va a remontar de por sí. pero Hace como, falta, como la vitamina D, es lo mismo. efectivamente. Entendemos que en casos extremos, ahora estamos hablando de esa parte de la alimentación. Sí, sí, de personas que dicen, tengo una cierta predisposición o Sí. una cierta propensión a tener anemia. Y a mí me suena mucho la carne de caballo, porque es que a mí me lo decían. Sí, ¿no? La carne de caballo es lo más rica en hierro. Sí, sí, sí. Nunca la he probado, ¿eh? Pero Vale. O sea, la verdad que es un temazo maravilloso, es un temazo sobre el cual nosotros llevamos investigando hace un par de años. Y es bastante llamativo porque nosotros, bien sabemos un poco por contextualizarlo, existe el hierro hemo y el hierro no hemo. El hierro hemo habitualmente está presente en alimentos de origen animal y se suele decir que el hierro hemo es más biodisponible, es decir, que podemos aprovechar en mayor cantidad ese hierro en alimentos de origen animal, por ejemplo en la carne roja, la carne es roja porque como tiene mioglobina, esa mioglobina es la que contiene el hierro, que por eso tiene ese color tan vivo. En el caso de los alimentos de origen vegetal, de forma general se encuentra en forma de hierro no hemo, que se suele decir que es menos biodisponible. Y eso podría hacer la pretensión o pensar que las personas que no consumen nada de alimentos de origen animal, al consumir hierro menos biodisponible, pues tienen mayor riesgo o mayor propensión a tener, en este caso, la evidencia de una deficiencia asociada al hierro, que es la anemia ferropénica. Nosotros hicimos una revisión sistemática, un poco evaluando si en personas que tienen este tipo de alimentación, de manera general, al consumir solamente ese hierro de peor calidad, tienen mayor riesgo de tener anemia ferropénica. Estableciendo como punto de corte el criterio de la OMS, que es establecer la hemoglobina, pues de forma general no se ve ningún tipo de diferencia entre población omnívora a población vegana, que sería la ejemplificación de consumir solamente hierro no hemo. Cogiendo la ferritina, sí que de forma general la población omnívora suele tener valores de ferritina más altos, pero hay un matiz súper importante, que es la importancia de intentar, yo creo que lo utilizo mucho para decir, todo el mundo se puede un estudio científico, pero interpretarlo no es igual. Y esto es un claro ejemplo de esto, ya que en el caso de la ferritina es más alta, pero la ferritina, como muy bien sabes, se puede modular por diferentes factores, y uno de ellos es la inflamación. De manera general, la población que es omnívora, de manera general, suele tener niveles de proteína C reactiva ligeramente más alta que población que consume más antioxidantes, polifenol y compuestos vegetales en términos generales. Como sus niveles de proteína C reactiva son más altos, la ferritina suele ser más alta. Por eso un estudio súper bonito, que básicamente lo que hicieron fue analizar la proteína C reactiva y ajustar en relación a ese marcador en los niveles de ferritina. Y se vio como ajustados por proteína C reactiva no había ningún tipo de diferencia en la ferritina, que se utiliza, que se nos ha comentado, pues se utiliza como almacén de hierro. para que la gente lo entienda, Isabel, no hay diferencias entre gente que toma una alimentación omnívora y una basada en plantas en cuanto al hierro, y esa posible factor de confusión de, oye, pero es que sus reservas de hierro están más altas, ergo, asimilarán mejor el hierro. Sí, sí, bueno, pero es que esas reservas pueden estar inactivas y poco accesibles, que es lo que pasa cuando tenemos una elevación de la proteína C reactiva porque tenemos una inflamación crónica. Es decir, puedes tener más reservas si eres omnívoro y tomas carne roja, pero no necesariamente esas reservas sean más accesibles para tus células de hierro. Claro. Y hay otra cuestión que es súper oportuna de que, claro, el planteamiento, si somos racionales, será si el hierro no hemo es menos biodisponible, hay que tomar más cantidad para aprovecharlo igual de bien. Lo que pasa es que la fisiología humana es maravillosa. Nosotros hicimos un estudio súper bonito y súper sencillo que fue básicamente acoger a personas que eran veganas desde hace 6 meses respecto también a personas que eran omnívoras. Y básicamente lo que hicieron fue cuando vinieron a la universidad, al laboratorio, nosotros le sacamos sangre al inicio y le hicimos que consumieran 200 gramos, si no recuerdo mal, sí, 200 gramos de pistacho. Sí, eran 200. Porque esos 200 gramos de pistacho equivalen a 5,5 miligramos de hierro. Y nosotros podemos pensar, si están consumiendo la misma cantidad de pistachos que esa misma cantidad de hierro, vamos a ver cuánto absorben. Y a la hora de absorberlo, podemos hacer una forma que es marcar con radioisótopos el hierro que comen, pero eso a nivel ético es complicado hacerlo. Y básicamente nosotros lo que hicimos fue extraer en diferentes momentos del transcurso de la ingesta un análisis de sangre para ver lo que se conoce como el área bajo la curva.
Es decir, cómo conforme va apareciendo la digestión, el hierro en la sangre va incrementándose. Y de una manera súper llamativa, aunque había evidencia un poco en esta línea, las personas que eran veganas, lo que nosotros pudimos observar es que, a pesar de que ingerían la misma cantidad de hierro en esa ingesta que nosotros le dimos, sus niveles de hierro en sangre aumentaron en mayor medida, ingiriendo la misma cantidad que los omnívoros. Y esto es, Miguel, ¿cómo es posible esto? Nosotros analizamos muchos marcadores asociados al metabolismo del hierro, hicimos lo que se conoce a nivel estadístico, por no hacerlo muy complejo, un análisis multivariable. Es simplemente ver si había algún factor que era predictor de estos cambios. Y justamente encontramos uno, que es la hexidina, que la conoces, ¿verdad? Je. Qué fe. La hexidina es una hormona súper importante a la hora de regular el hierro, la absorción. Cuando los niveles de hexidina aumentan, la absorción de hierro disminuye. Por ejemplo, en mujeres embarazadas, en el segundo y tercer trimestre del embarazo, los niveles de hexidina suelen bajar y eso hace que, como los requerimientos son más altos, haya una mayor sensibilidad y una mayor captación a nivel intestinal del hierro. Pues de manera similar, nosotros hipotetizamos y observamos esa relación de que en personas veganas esos niveles de hexidina son más bajos como una adaptación fisiológica a ser más sensible y aprovecharlo de una manera más eficiente. Y eso quizá lo que nos lleva a entender el hecho de que, a pesar de que consuman ese hierro, que teóricamente es menos biodisponible, son capaces de aprovecharlo, podemos decir, ligeramente mayor, en mayor medida, y eso hace que, de manera general, no tengan un mayor riesgo de anemia ferropénica respecto a población omnívora. Entonces, ya has dado 2 preguntas, 2 factos. La soja no es perjudicial y por no tomar carne o no tomar alimentos de origen animal no vamos a tener más riesgo de tener anemia ni falta de hierro, porque nuestro cuerpo es una máquina maravillosa de adaptación y tiene esa capacidad de producir una hormona. Es que yo siempre digo, cuando el cuerpo humano produce una hormona es que tiene un papel clave. Si no, el cuerpo humano es una máquina perfecta de ahorrar energía, no la produciría. Es que nos acabas de decir, es que existe una hormona que produce nuestro hígado, que es la hepcidina, que se encarga sobre todo, de regular la absorción de hierro. Y una hormona tan importante que es capaz de reducir su propia síntesis para favorecer la absorción. Ergo, nuestro cuerpo está totalmente preparado para adaptarse a, con alimentos de origen vegetal, tener el suficiente hierro. Claro. E incluso hay otro matiz, incluso por seguir hilando todo esto, de que el hierro hemo, lo que nosotros podemos observar es que nuestro cuerpo es capaz de modular muy bien cuánto aprovecha en relación a cuál sea la necesidad y cuál sea la presencia a nivel fisiológica en el organismo. El hierro hemo no hay tanta capacidad de modularlo y se ingiere en mayor medida. Y hay una relación muy clara en mayor consumo de hierro hemo y empieza a haber cada vez más estudios con mayor riesgo de cáncer colorectal. Y eso ajustado por consumo de grasa saturada, que podría ser el mediador o el factor de confusión. El hierro hemo actúa como cofactor de una reacción que se llama reacción de Fenton, que es una reacción en la que se forman radicales libres. Y quizá cuando se dicen, aunque esto es un poco secundario, pero cuando se dice cuáles son los motivos por el cual, por ejemplo, la carne roja no procesada o la procesada puede estar ligado con un mayor riesgo a nivel colorectal, pues ya a lo mejor no solamente la concentración de grasa saturada o los nitratos o nitritos en el caso de la carne procesada, sino que incluso lo que mucha gente todavía idealiza como el hierro hemo como lo mejor de todo, incluso en las cantidades de consumo actual, pues quizá puede ser uno de los motivos por los cuales ese mayor riesgo a nivel de cáncer colorectal se vea ligado en este caso.